A ver, no hay mucha diferencia en cómo veo al equipo en lo que es el juego, porque hemos jugado varios partidos con las características del sábado. Lo que pasó el sábado fue que nos motivó mucho el poder haber sido ganadores, el poder haber mostrado una templanza un poquito mayor a lo largo del tiempo. Antes por ahí jugábamos por momentos muy bien y de repente nos íbamos a pique. Eso ha mejorado bastante y bueno, eso me da una aliciente para seguir trabajando de esa manera, ¿no? Sí, se trabaja distinto, sí, uno tiene todas las de ganar porque cuando uno juega contra los equipos de arriba sabe que tiene todas las de ganar. Nosotros tenemos una meta que es tratar de salvar la categoría, o sea que todo lo que venga a favor, bienvenido, pero sabemos el lugar que ocupamos en esta liga. Sí, yo no estoy tan en acuerdo que jugar en casa o de visitante. Para mí la cancha mide 9 por 18, hay que ganar en todos lados y tratar de jugar en todos lados de la misma manera. Sí, creo que jugamos contra un gran equipo, con una vasta trayectoria en sus jugadores, con una plantilla muy larga como para poder, en caso de que alguno de sus jugadores no estén en ese día, tener otras opciones. Y bueno, eso hace una gran diferencia con lo que somos los equipos que estamos peleando o pujando por quedarnos en la categoría. Yo creo que hay que faltarles, en el buen sentido, si hay un buen sentido, el respeto al juego. O sea, hay que jugarle de igual a igual, hay que intentar ser mejores que ellos en las situaciones defensivas. Ellos tienen un gran poderío de ataque, pero hay que defender. Creo que tácticamente tenemos que sacar todo lo que hicimos bien en estos partidos, más allá de que el resultado no nos acompañó, pero que hemos hecho bien muchas cosas. Hasta jugando contra ellos en la primera fecha hemos dado muestra de que le podemos jugar de igual a igual. Por supuesto estamos hablando de un rival netamente superior en calidad de jugadores, pero bueno, tenemos que tener nuestro mejor día y ellos un día no tan bueno.